Joseph Stewart y su Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, ISE, es el verdadero fundamento de la secta La Luz del Mundo LLDM. Según la secta La Luz del Mundo LLDM, no hubo manifestación del Espíritu Santo antes de 1926. Pero Eusebio Joaquín y su esposa Elisa Flores recibieron el Espíritu Santo en 1925 en la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, ISE, según su propia historia. Entonces, o la organización religiosa LLDM está equivocada y en verdad sí ha habido manifestación del Espíritu Santo desde antes de 1926, o lo que recibió Eusebio Joaquín en 1925 en ISE fueron espíritus de demonios. Escogió Dios a la Iglesia Cristiana Espiritual, ISE, de entre todas las iglesias evangélicas existentes en México en 1925 para que ahí se gestara el fundador de su nueva iglesia restaurada. ¿Cómo sería la luz del mundo si Eusebio Joaquín hubiera conocido el cristianismo de Jim Jones, o el mormonismo? ¿Cuáles serían las características del luzmundanismo que hoy conocemos si doña Elisa Flores se hubiera relacionado con el adventismo del séptimo día o el rusellismo de su tiempo? ¿Debe la Iglesia de la Luz del Mundo y su líder actual rendir honor y pleitesía a la iglesia que diera origen a la empresa religiosa transnacional que es hoy la Luz del Mundo LLDM? Esas y muchas preguntas serán analizadas en el siguiente artículo. ¿Por qué es importante la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual ISE en el luzmundanismo? No solo por formar parte de su historia. La Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, ISE, es la misma iglesia evangélica que Eusebio Joaquín González conoció a finales de 1925. Y también, es la misma iglesia cristiana pentecostal donde Eusebio fue bautizado por Sailes, uno de los famosos profetas chamagosos de esa congregación en San Pedro de las Colonias. La historia oficial de la Luz del Mundo, en el libro Vida y Obra de Apóstol Aarón Joaquín relata que, cuando Eusebio le preguntó al hermano Francisco Borrego sobre el origen y razón social de la organización religiosa, la respuesta fue, Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, ISE. Eusebio se bautizó en la ISE. En el pentecostalismo de aquellos tiempos, era costumbre cambiarse el nombre pagano por uno bíblico al bautizarse. De hecho, el verdadero nombre de Solou y Sailes, los famosos pseudoprofetas que conociera Eusebio en su nueva fe, eran Antonio Muñoz y Francisco Flores respectivamente. Uno de ellos le bautizó y, no es de sorprender que conforme a esta costumbre Sailes pronunció al bautizarlo: ya no te llamarás Eusebio, sino que Aarón será tu nombre. Las dos iglesias unicitarias más importantes de México, ISE e Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, IAFSEG, dan testimonio de ello. La ISE registra este hecho en 1924. Más importante aún es que, según la creencia de los dones como la glosolalia, Aarón recibió la promesa del Espíritu Santo en la misma Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual ISE. La misma historia oficial del luzmundanismo lo expone. Y no solo ello, muchas de las prácticas que años más tarde se expondrían a los nuevos fieles del aaronismo en los primeros años como doctrinas reveladas por Dios a Aarón, ya se practicaban dentro de la ISE, como son las siguientes. El bautismo en el nombre de Jesucristo. La unicidad de Dios. Bautismo en agua, tal como se practica en el luzmundanismo actual. La separación de los sexos en el culto. El uso de velo en las mujeres. El vestir honesto de las mujeres, el cabello sin cortar, no al uso de maquillaje, a la depilación de ceja y varios etcéteras. Solo y Sailes exigían el vestido hasta el tobillo. La creación de comunidades cristianas fue una idea ya practicada y predicada por Solou y Sailes. De hecho, Aarón y su esposa trabajaron en una comunidad cristiana donde solo vivían personas de la misma fe. Todos reunían sus sueldos y los repartía un líder, Solou, ubicada en la calle Carlos Salazar en Monterrey, Nuevo León. Sí, este es el origen de las hermosas provincias en el mundo. La elección divina. Solou y Sailes fueron sus maestros en la doctrina que pone a la Biblia como innecesaria cuando hay revelación. O que Dios escoge y unge actualmente hombres para hablar con ellos por medio de sueños o visiones. Hombres que deben ser tratados con especialidad en las congregaciones por esa distinción divina de ser elegidos de Dios. Una doctrina donde las escrituras pueden ser ignoradas e inclusive, olvidadas. La lista no termina,
pero son suficientes pruebas. Y así, muchas prácticas hoy tan particulares del luzmundanismo tuvieron su origen en la, llamada por algunos, ignota y tímida congregación cuyo nombre aparecía en los primeros himnarios de la luz del mundo en una leyenda escrita en un listón que rodeaba una columna y en su otro extremo era la base de un globo terráqueo que decía, restauración de la primitiva iglesia cristiana espiritual. Puede que la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual ISE no tenga la proyección internacional con la que actualmente cuenta la luz del mundo, ni tener sus 180,000 y pico creyentes en México o, inclusive puede que no infle sus estadísticas para impresionar. Pero en el marco histórico del samuelismo moderno, la ISE tiene una importancia vital indiscutible, que no puede borrar, ni negar ni ocultar. Sin Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual ISE, no habría LLDM. No por lo menos como la conocemos. En Naasón Joaquín está Solou, está Sailes, ahí, con sus barbas largas, todos mugrosos, liderando un grande pueblo donde el ungido lo es todo, incuestionable, ungido, únicos receptáculos de la gracia. En sus palabras, en su soberbia, en su orgullo. En cada himno y en la vergonzosa idolatría que se le profesa, el espíritu de Solou y Sailes permanece a través del tiempo. Es, sin ninguna duda, su herencia. En cada calle de hermosa provincia está el sueño de los profetas chamagosos llevado a la realidad, en cada casa, en casa familia, en el templo de la hermosa provincia. En la unidad de los colonos, en la gloria de la subcultura religiosa, en cada centímetro están las palabras, las enseñanzas, el vivo ejemplo, las doctrinas de Solou, de Sailes. En cada culto, en los velos, en el vestir de las mujeres, en el legalismo femenino están las enseñanzas férreas de los famosos profetas. En las habitaciones de las vestels, en la secrecía de los pasadizos de las casas reales, en los rostros sombríos de las víctimas están vertidas las doctrinas y prácticas de los profetas falsos y mugrosos que fueron maestros de Eusebio Joaquín González. ¿Qué contestaría un luzmundano al preguntarle si Dios escogió a la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual ISE como instrumento divino para que a Eusebio abriera los ojos a la fe, o que aprendió Eusebio de aquellos chamagosos que consideró sus maestros y siguió como discípulo durante tanto tiempo? Sería interesante conocer su respuesta. Por otro lado, con toda seguridad, la luz del mundo sería otra muy distinta si la hermana Elisa hubiera conocido en el mercado a los mormones, o a los testigos de Jehová. Algunos luzmundanos alegarán que no copiaron nada de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual ISE, sino que Eusebio lo leyó directamente de la Biblia. Sin embargo, Eusebio no conoció el Evangelio por sí solo, fue el ministro Francisco Borrego a quien Eusebio reconocía como padre en la fe, quien lo evangelizó y fue su amigo hasta que éste verificó que Eusebio se había convertido en el líder de una secta a la que habría que combatir. ¿Que acaso no podría Dios haberle revelado la forma de restaurar su iglesia sin necesitar de ninguna otra? Los luzmundanos actuales insisten en medir el verdadero cristianismo por sus bienes materiales, por los números, por el reconocimiento del mundo. Esto, según su fe, es la muestra palpable de la divinidad de la causa. Aunque sea claro que el cristianismo se mide por otros aspectos, incomprensibles para quien está cegado con un nacionalismo religioso, fanático, inclusive con tintes de catolicismo. En hermosa provincia y también en San Pedro Toltepec, inclusive en el barrio de la sede de la Iglesia de Jesucristo, deberían haberse dos monumentos a los padres del luzmundanismo, Joseph Stewart, Francisco Borrego, a Solou, a Sailes y a la misma ISE. Sin los cuales, con toda seguridad ni Naasón Joaquín García ni su luz del mundo serían lo que son hoy.